El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un suave naranja andaluz, cuando llegué a mi casa en el barrio de Triana. Mis manos estaban llenas de bolsas del mercado, el peso de las naranjas de la huerta y los paquetes de jamón serrano hacían que mis brazos protestaran. Solo podía pensar en dejarlo todo en la cocina de azulejos pintados, descorchar una botella de manzanilla y tirarme en el sofá a ver alguna serie española. Pero, claro, el universo tenía otros planes. Me compliqué al intentar sacar las llaves del bolsillo de mi falda de flores de algodón. Las bolsas de tela se balanceaban peligrosamente mientras hacía malabares. Cuando finalmente logré sujetar algo metálico, me di cuenta, con un suspiro de frustración, de que solo había cogido la llave del patio trasero. La puerta principal, con su cerradura nueva y reluciente, parecía burlarse de mí con su inaccesibilidad. Genial, Sofía, murmuré para mí misma, rodeando la casa por el estrecho callejón lateral que daba al patio. El patio trasero era un encanto desordenado, una mezcla de macetas de geranios que juraba cuidar mejor algún día, una mesita de mosaico descolorida y una puerta de madera que parecía sacada de una película de Almodóvar de los 80. La cerradura, por supuesto, era tan antigua como la puerta, y ya sabía que le gustaba hacérsela interesante. Dejé las bolsas en el suelo de baldosas rojizas, introduje la llave y nada. La giré, forcé un poco, sacudí el picaporte adornado con cerámica. La cerradura respondió con un silencio obstinado, como si dijera, hoy no, guapa. Vamos, mi gruñona, coopera conmigo. Hablé como si la puerta fuera a ceder a mi persuasión. Un intento más, un poco más de fuerza, y la llave hasta giró, pero en falso. Parecía reírse de mí. Estaba oficialmente encerrada fuera de mi propia casa. Fue entonces cuando oí un ruido detrás de mí, un leve crujido seguido de un ¿necesitas ayuda?, en un tono divertido pero amable. Me giré un poco torpe, y allí estaba él, Javier, mi nuevo vecino. Lo había visto un par de veces desde que se mudó al piso de al lado, pero nunca habíamos intercambiado más que un rápido «hola». Estaba apoyado en la pared que separaba nuestros pequeños patios, con una sonrisa que parecía saber exactamente lo frustrada que estaba. Javier era el tipo de hombre que hacía que te fijaras 2 veces. Cabello moreno ligeramente despeinado, ojos que parecían siempre estar riendo de una broma que solo él conocía, y una camiseta de un grupo de flamenco que le quedaba perfecta sobre sus hombros anchos. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue su aire relajado, como si tuviera todo el tiempo del mundo para quedarse allí. ¡Ay, Dios!, suspiré, intentando disimular el calor que subía por mis mejillas. Creo que sí. Mi llave no funciona, y esta cerradura vieja ha decidido odiarme hoy. Él rió, un sonido bajo que me hizo sonreír a pesar de la situación. Déjame echar un vistazo. Ah, gracias. Entonces rodeó la pequeña valla de hierro forjado que separaba nuestras propiedades y se acercó a mí. Juraría que sentí un ligero aroma a tierra húmeda y algo dulce cuando pasó. Javier tomó la llave, la examinó rápidamente e intentó abrir él mismo. Giró, forcejeó, pero no cedió. Frunció el ceño, concentrado, y lo intentó de nuevo, esta vez con más determinación. Esta cerradura está dura, ¿eh? Sí, es muy antigua, repliqué, cruzando los brazos sobre mi pecho, donde podía sentir el fino encaje de mi blusa de lino. Creo que ya debería haberla cambiado por una nueva. Bueno, creo que tenemos 2 opciones, o llamamos a un cerrajero, o... Miró la puerta con una expresión traviesa. Le doy un pequeño empujón. Pero te aviso que puede ser un poco drástico. ¿Drástico? Arqueé una ceja, imaginando ya la escena, ¿tipo derribar mi puerta trasera? Exacto. Se encogió de hombros, pero el brillo en sus ojos decía que la idea le parecía bastante divertida. Prometo que soy cuidadoso, pero no garantizo que la puerta vaya a perdonarme después. Reí, negando con la cabeza. Si consigues que entre en mi propia casa, yo misma te perdono lo que sea. Hecho.
Me guiñó un ojo, y mi estómago dio un vuelco que fingí no notar. Pero antes de que te conviertas en Hulk aquí, ¿estás segura? Porque, ya sabes, podría dañarse. Sonreí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Adelante, Javier. Es la única manera de que entre pronto en casa hoy. Él rió y se preparó. Bien, Sofía, allá voy. Y así fue como mi sábado por la tarde comenzó, con bolsas de compras esparcidas por el patio, una cerradura obstinada y un vecino encantador a punto de allanar mi propiedad. Poco sabía yo que ese era solo el comienzo de algo mucho más interesante. Javier dio un paso atrás, evaluando la puerta como si fuera un toro bravo en la plaza. No sabía si reír o quedarme impresionada con su teatralidad. Me apoyé en la mesita de mosaico, cruzando los brazos sobre el pecho, intentando al máximo mantener una expresión neutra, aunque las ganas de reír casi me traicionaban. Él se acercó con ese aire decidido, sin dudarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y embistió con el hombro, en un gesto brusco pero calculado. La madera de la puerta gimió en un protesta sorda, las bisagras chirriaron, y entonces, con un crujido seco y final, la puerta cedió, abriéndose de golpe. Sorprendentemente, nada salió volando, solo unas pequeñas astillas cayeron al suelo de barro cocido. Apenas parecía que hubiera causado tanto destrozo. Simplemente levanté una ceja, fingiendo estar impresionada. Servicio completo. Espero no haber destrozado mucho. Cogí las bolsas del suelo, aún riendo, y entré en la cocina. Ah, todo bien. Gracias, de verdad. De nada. Solo no te olvides del vino, ¿eh? Dijo, mirando e indicando una de las bolsas de papel. Puse las bolsas sobre la encimera de mármol blanco, girándome hacia él con una sonrisa que esperaba que no delatara lo rápido que latía mi corazón. ¿Quién sabe? Quizás te invite a tomar una copa conmigo como pago por la ayuda. Sus ojos brillaron. Cuidado con las invitaciones, Sofía, dijo, con la voz un tono más bajo. Soy del tipo que acepta. Y con eso, asintió, prometió volver para ayudar a arreglar la cerradura uno de estos días y regresó a su casa, dejándome con una sonrisa tonta y la sensación de que mi noche acababa de volverse mucho más interesante. Me quedé parada en la cocina por unos buenos segundos después de que Javier se fuera, mirando la puerta del patio. Mi corazón aún daba unos saltitos idiotas. No sabía si era por la adrenalina de casi quedarme encerrada o por el modo en que dijo, soy del tipo que acepta, con esa voz que parecía acariciar las palabras. Probablemente ambas cosas. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Las bolsas de compras aún estaban desparramadas en la encimera, y comencé a guardar las cosas en los armarios de madera oscura, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Javier. El vecino que en menos de una hora me había ayudado a entrar en casa y, de alguna forma, había hecho que mi sábado por la noche pareciera el comienzo de una de esas comedias románticas que negaba que me gustaran. Cuando terminé de organizar las compras, miré la botella de vino tinto que había comprado. Un Rioja Crianza, nada pretencioso, pero lo suficientemente bueno como para impresionar a alguien con gustos refinados, como él había bromeado. Pensé en llamarlo, pero dudé. ¿Sería demasiado pronto? ¿Solo estaba siendo amable? ¿O esa mirada, ese tono, significaban algo más? Venga ya, Sofía, murmuré, riendo de mí misma. Pareces una adolescente. Pero antes de que pudiera convencerme de dejarlo pasar, oí mi nombre. ¿Sofía? Mi corazón dio un vuelco, y me sorprendí alisándome el pelo rápidamente, como si él pudiera notar la diferencia. Salí al patio, y allí estaba Javier, apoyado en la pared que dividía nuestros terrenos, con una sonrisa un poco tímida, sosteniendo una caja de herramientas. Hola, dijo, levantando la caja. Pensé que, ya que tu cerradura está casi en la otra vida, quizás sería mejor intentar arreglarla pronto. Reí, sorprendida.
¿Eres vecino, o un ángel disfrazado? Un poco de ambos, respondió. Y en instantes, ya estaba en mi patio y luego entrando en la cocina cuando le hice un gesto para que pasara. Confieso que el ángel de la guarda está más interesado en ese vino que mencionaste. Dijo, bromeando. Sabía que no lo ibas a olvidar, dije, señalando la botella en la encimera. Bien, has ganado. Arreglas mi cerradura y abro el vino. ¿Trato? Más que justo. Dejó la caja de herramientas en el suelo de baldosas y comenzó a examinar la cerradura, no sin antes lanzarme una mirada que mezclaba diversión y algo más. Sentí un ligero cosquilleo en el estómago, pero mantuve un tono ligero. El río bajó y se concentró en la cerradura, pero podía jurar que estaba sonriendo más de lo necesario. Mientras él trabajaba, saqué 2 copas de cristal tallado y abrí la botella de Rioja. El sonido del líquido carmesí llenando las copas se mezclaba con los clics y los chirridos de la cerradura siendo desmontada. La cocina parecía más pequeña con él allí, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado de posibilidades. Le ofrecí una copa, y él detuvo lo que estaba haciendo para aceptarla. ¿Cómo es que alguien se vuelve especialista en, digamos, abrir puertas? ¿Hobby secreto o eres un ex ladrón reformado? Tomó un sorbo de vino, pensativo, antes de responder. Nada tan emocionante. Crecí en una casa vieja con puertas y ventanas que siempre daban problemas. Aprendí a improvisar. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos sobre el borde de la copa. Pero confieso que nunca lo hice para impresionar a una vecina antes. ¿Impresionar? Arqueé una ceja, sintiendo el calor del vino y de la conversación subiendo por mi rostro. ¿Y está funcionando? Él se inclinó un poco más hacia mí, la voz bajando como si fuera un secreto. ¿Tú qué dices, Sofía? ¿Está funcionando? Por un momento, olvidé cómo respirar. El modo en que dijo mi nombre, con ese ligero acento andaluz que no había notado hasta ahora, de una manera buena. Sonreí, intentando no dejar que notara cuánto sí, estaba funcionando. Quizás, respondí, encogiéndome de hombros con una falsa indiferencia. Pero tendrás que arreglar esa cerradura bien primero. Él rió, volviendo al trabajo, pero la diversión entre nosotros no se disipó. Mientras terminaba de ajustar los mecanismos de la cerradura, conversamos sobre el barrio, los mejores sitios para tapear, las plantas de mi patio. Cada risa, cada cruce de miradas, parecía construir algo más grande. Cuando finalmente terminó de arreglar la puerta, se levantó, limpiándose las manos en sus vaqueros gastados, y alzó su copa en un brindis improvisado. Levanté mi copa, chocándola suavemente con la suya. La tarde, ahora ya casi noche, que había comenzado con un pequeño desastre, estaba terminando de una manera muy diferente. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos apartó la mirada. El silencio que siguió estaba cargado de promesas que aún no estábamos listos para hacer, pero, Dios mío, cómo deseaba que se quedara. Javier no desvió la mirada, y sentí ese calor en el estómago extenderse. La suave luz del flexo de la encimera proyectaba sombras danzarinas sobre su rostro, y ese brillo en sus ojos hacía que todo pareciera un poco más especial. Entonces, dijo él, rompiendo el silencio pero sin apartar la mirada, creo que merezco una bonificación por arreglarlo todo tan rápido, ¿no crees? Reí, apoyando mi copa en la encimera antes de que mis manos me traicionaran. ¿Bonificación? Ya has conseguido vino, Javier. ¿No te estarás volviendo un poco avaricioso? Quizás, admitió, dando un paso más cerca, el aroma terroso que desprendía ahora más perceptible. Pero sabes, hay cosas que valen más. Mi corazón latió con fuerza, y ladeé la cabeza, fingiendo considerar su propuesta. ¿Tipo qué? Él rió bajo. Tipo pasar más momentos así contigo. Mordí mi labio inferior,
sin saber si reír o simplemente ceder al impulso de acortar la distancia entre nosotros. Eres bueno con las palabras, ¿sabes? Casi me convences. Él arqueó una ceja, fingiendo estar ofendido, pero su sonrisa decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces dime qué falta, Sofía, porque soy persistente. Y allí, con él tan cerca, con el aire tan cargado, ya no pude seguir jugando. Quizás, comencé, mi voz más suave de lo que esperaba, quizás solo necesites intentarlo un poco más, de cerca. Sus ojos se oscurecieron, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, dio el último paso. Su mano encontró la mía en la encimera, un toque ligero pero firme. ¿Así?, preguntó, con la voz ronca, su rostro a centímetros del mío. No respondí con palabras. En cambio, levanté el mentón, y él entendió la invitación. El beso fue lento al principio, un suave roce de labios, pero pronto se profundizó, y solo disfrutamos del momento, de lo natural que se sentía todo. La cocina, las copas medio vacías, la puerta recién arreglada, todo se convirtió en un telón de fondo borroso. Juntos, riendo entre besos suaves, cuando rozamos la encimera, todo se sintió perfecto. Había una ligereza, pero también una intensidad que hacía que mi corazón pareciera demasiado grande para mi pecho. Lo que sucedió después fue un momento que no necesitaba detalles para ser inolvidable. Tierno, romántico, con esa mezcla de cuidado y anhelo que te hace desear que el tiempo se detenga. La conexión entre nosotros, que había comenzado con una cerradura rebelde, se había transformado en algo mucho más grande, algo que sabía que no iba a terminar allí. Y no podía dejar de sonreír. ¿Sabes?, murmuró él, con la voz aún un poco temblorosa, sus dedos acariciando suavemente mi muñeca donde sentía su pulso acelerado. Si hubiera sabido que ayudar con una puerta iba a terminar así, me habría mudado aquí hace años. Reí, dándole un ligero empujón en el pecho. No te acostumbres. Podrían surgir otros servicios más difíciles para que arregles. Lo dudo. Soy especialista en arreglos e improvisaciones, ¿recuerdas?, replicó, atrayéndome más cerca, su mano ahora deslizándose hacia la curva de mi espalda baja, donde la tela de mi falda se arrugaba ligeramente. Sentí un escalofrío agradable recorrer mi piel. Y allí supe que ese era solo el comienzo. La puerta del patio trasero podía haber sido forzada, pero las puertas de mi corazón también se habían abierto de par en par para que algo mucho más grande y mejor pudiera florecer entre nosotros. La noche cayó sobre Triana, y las luces cálidas que se filtraban por las ventanas de las casas vecinas creaban un ambiente acogedor. Javier y yo nos habíamos movido del umbral de la cocina al pequeño balcón que daba al patio. Estábamos sentados en los escalones de cerámica, bebiendo el resto del vino en silencio, un silencio cómodo, cargado de la electricidad residual de nuestro primer beso. Sentía el suave roce de su brazo contra el mío, un contacto casual pero que me mantenía consciente de su cercanía. La brisa nocturna traía consigo el aroma dulce de las damas de noche de algún jardín cercano y el lejano murmullo de las conversaciones de la gente disfrutando de las tapas en las terrazas. Gracias, Javier, dije finalmente, rompiendo el silencio. De verdad. Por la puerta, y bueno, ya sabes. Él giró la cabeza para mirarme, la luz de la luna resaltando el brillo en sus ojos oscuros. El placer fue mío, Sofía. En ambos sentidos. Su tono era suave, casi un susurro, y sentí un vuelco en el estómago. Nos quedamos un momento más en silencio, y luego él señaló una pequeña maceta con una planta de hojas aterciopeladas que tenía sobre un estante. ¿Qué es esto? Nunca la había visto. Es una oreja de burro, le expliqué. Me la regaló mi abuela. Dice que trae buena suerte. Él extendió la mano y acarició suavemente una de las hojas. Es curiosa, suave. Sus dedos rozaron los míos por un instante, y una pequeña corriente eléctrica recorrió mi brazo.
La conversación fluyó entonces con más naturalidad. Hablamos de nuestros trabajos, él era artesano, trabajaba la madera en un pequeño taller cerca del río, de nuestros gustos musicales, descubrimos una afición compartida por el flamenco y el jazz, y de lo que nos había llevado a vivir a Sevilla. En un momento dado, mientras le contaba una anécdota divertida sobre mi intento fallido de aprender a bailar sevillanas, noté que su mirada se detenía en mis pies. Llevaba unas alpargatas de esparto con cintas que se ataban alrededor de mis tobillos. Sentí un ligero rubor subir por mi cuello. Me gustan tus alpargatas, comentó, su voz un poco más grave. Las cintas te quedan muy bien. Gracias, murmuré, sintiendo mis mejillas calentarse. Era un comentario simple, pero la forma en que lo dijo, había algo más. Luego, la conversación tomó un giro un poco más personal. Él me preguntó por qué vivía sola, y yo le conté vagamente sobre una relación anterior que no había funcionado. Él, a su vez, me habló de su familia, que vivía en un pueblo pequeño cerca de Córdoba, y de por qué había decidido mudarse a la capital andaluza en busca de nuevas oportunidades. Mientras hablaba, noté un pequeño tatuaje casi oculto bajo la manga de su camiseta, un diseño intrincado de líneas finas. Sentí curiosidad. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando su brazo. Él sonrió y se subió un poco la manga, revelando un pequeño laberinto tatuado en su piel. Es una historia larga. Digamos que me recuerda que a veces hay que perderse para encontrarse. No insistí, pero la respuesta me intrigó. Había una profundidad en Javier que iba más allá de su sonrisa fácil y su habilidad para derribar puertas. La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a hacer mella. Recogimos las copas vacías y volvimos a entrar en la cocina. Mientras yo las lavaba, él se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio. Sentía su mirada en mi espalda, una presencia cálida y constante. Cuando terminé, me giré hacia él. Había algo en su expresión, una mezcla de ternura y una cierta intensidad, que me hizo contener la respiración. Sofía, dijo, dando un paso hacia mí. Me gustaría conocerte mejor. Mi corazón dio un vuelco. Yo también, Javier. Él sonrió, una sonrisa que iluminó toda la cocina. Entonces, ¿qué te parece si mañana tomamos algo? Unas tapas, quizás, en ese bar de la Alameda con música en directo que te gusta. Me encantaría, respondí, sintiendo una oleada de alegría. Él se acercó y suavemente apartó un mechón de pelo de mi cara. Su tacto era ligero, casi una caricia. Perfecto. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, susurré. Se acercó para despedirse, y por un instante pensé que iba a besarme de nuevo, pero en lugar de eso, depositó un suave beso en mi frente. Luego, con una última sonrisa, salió por la puerta principal, ahora perfectamente cerrada. Me quedé allí, sintiendo el eco de su presencia en la pequeña cocina. La noche había comenzado de forma caótica, pero había terminado con la promesa de algo nuevo, algo emocionante. Subí a mi habitación con una sonrisa en los labios, pensando en el laberinto tatuado en su brazo y en todas las historias que aún no me había contado. La mañana siguiente llegó con la luz dorada filtrándose por las persianas de mi habitación. Me desperté con una sensación de ligereza, como si una nueva melodía resonara en el aire. El recuerdo de la noche anterior y la perspectiva de ver a Javier de nuevo hicieron que sonriera mientras me vestía. Elegí un vestido ligero de color coral que dejaba mis hombros al descubierto y unas sandalias de cuero trenzado. Salí de casa con la sensación de que el día estaba lleno de posibilidades. Caminé por las estrechas calles de Triana, disfrutando del bullicio matutino, el aroma a café recién hecho y a churros que flotaba en el aire. Llegué al bar de la Alameda antes de la hora acordada y encontré una mesa en la terraza, bajo la sombra de un toldo a rayas. Mientras esperaba, revisé mi teléfono sin realmente prestar atención. Estaba absorta en mis pensamientos sobre Javier,
preguntándome qué me contaría sobre su laberinto tatuado y qué más descubriría de su mundo. Él llegó unos minutos después, con una sonrisa que parecía genuinamente feliz de verme. Llevaba una camisa de lino azul claro y unos pantalones de color arena. Su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento. «Hola, Sofía», dijo, acercándose a la mesa. «Perdona si llego justo. Estaba terminando un encargo en el taller». «No te preocupes, acabo de llegar yo también», mentí suavemente, sintiendo una punzada de alegría al verlo. Pedimos unas tapas y un par de cañas, y la conversación fluyó con la misma facilidad que la noche anterior. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos más ocultos, de esas pequeñas manías que nos hacían únicos. Descubrí que Javier tenía una fascinación por los objetos antiguos, por las historias que susurraban los muebles desgastados y las herramientas oxidadas. Me contó que a veces pasaba horas en mercadillos buscando pequeñas piezas olvidadas que restauraba con cuidado. En un momento, mientras comíamos unas gambas al ajillo, su mirada se posó en el pequeño colgante de plata con forma de llave antigua que llevaba al cuello. «Bonito colgante», comentó. «¿Tiene algún significado especial?» Lo toqué con los dedos. «Me lo regaló mi madre. Dice que cada llave abre una nueva puerta». Él sonrió. «Me gusta esa filosofía». Su mirada se sostuvo en la mía por un instante, y sentí ese familiar vuelco en el estómago. La tarde pasó volando entre risas y confidencias. Javier tenía una forma de escuchar que te hacía sentir la persona más importante del mundo. Me contó sobre su infancia en el pueblo, sobre cómo aprendió el oficio de su padre, y sobre su decisión de marcharse para encontrar su propio camino. Cuando el sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Javier me propuso dar un paseo por el parque de María Luisa. Acepté encantada. Caminamos entre los jardines exuberantes, disfrutando de la tranquilidad del atardecer y la suave fragancia de las flores. Llegamos a una glorieta apartada, rodeada de bancos de azulejos decorados. Nos sentamos en silencio, observando cómo el cielo se oscurecía gradualmente. De repente, Javier se giró hacia mí, su rostro serio. «Sofía, hay algo que quiero contarte». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Su tono había cambiado, y sentí una punzada de incertidumbre. Él dudó por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló, su voz baja y tensa. «Lo del otro día, lo de la puerta, no fue la primera vez que hago algo así». Fruncí el ceño, sin entender a dónde quería llegar. «¿A qué te refieres?» Javier suspiró y pasó una mano por su cabello. «Verás, tengo una especie de fascinación con las cerraduras, con los mecanismos. Desde niño me ha gustado entender cómo funcionan, cómo se abren, a veces las abro sin permiso». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Estás diciendo que abriste mi puerta a propósito?» Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de vergüenza y algo más oscuro. «No tu puerta principal. La del patio. Vi que tenías problemas, y sí, podría haberla abierto sin forzarla. Lo hice, quería ayudarte, quería conocerte». Mi mente daba vueltas. La amabilidad, la ayuda, ¿todo había sido una fachada? ¿Una excusa para qué? Antes de que pudiera responder, una figura surgió de las sombras de los árboles cercanos. Era una mujer, vestida con un elegante traje oscuro, su rostro oculto por un velo de encaje. «Javier», dijo la mujer, su voz fría y autoritaria. «Te he estado buscando». Javier palideció visiblemente. «Elena, ¿qué haces aquí?» La mujer se acercó, ignorándome por completo. «Tenemos cosas de las que hablar. Y veo que estás acompañado». Su mirada, aunque velada, se clavó en mí,
haciéndome sentir incómoda. Elena, esta es Sofía, dijo Javier, su voz apenas un susurro. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, Sofía. La vecina. Ya veo. Luego, volvió a mirar a Javier. Tenemos un trato, ¿recuerdas? Y no me gusta que se rompan las promesas. Javier se levantó, visiblemente tenso. Elena, ahora no es el momento. No, replicó ella, su voz elevándose ligeramente. Creo que es el momento perfecto para recordarte tus obligaciones. Sentía la tensión en el aire, densa y palpable. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué trato tenía con Javier? Y la confesión sobre la cerradura, todo se estaba volviendo confuso y perturbador. De repente, Elena extendió una mano y agarró el brazo de Javier con una fuerza sorprendente. Vámonos. Tenemos que hablar. Javier me miró, con una expresión de angustia en sus ojos. Sofía, yo. Pero Elena lo interrumpió, tirando de él con firmeza. Vamos, Javier. Y así, en medio de la tranquila glorieta iluminada por la tenue luz de la luna, Javier se fue con esa misteriosa mujer, dejándome sola, con el corazón latiéndome con fuerza y una punzante sensación de traición. La promesa de una nueva historia se había desvanecido, dejando en su lugar una sombra de duda y un escalofriante misterio.